futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte a un paso atrás de él. Muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás. Sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Asfalto Radio. Libertad de nuestros pueblos y también a la nación. Compañeros explotados, tomaremos el ejemplo zapatista que viven en las cañadas, preparando ya la lucha para liberar al pueblo. Invitamos a los pueblos que se sigan preparando, porque en la revolución todos van participando. Somos mismos campesinos, cuerpo revolucionario. Mientras el gobierno niega que se cumplirá el acuerdo, porque ya lo toman en cuenta la demanda de los pueblos. Juntos con los federales ya preparan la ofensiva. El gobierno mexicano ya prepara la ofensiva, armando los civiles como paramilitar para masacrar al pueblo y también a insurgentes. Todo el pueblo mexicano se organiza en la lucha a exigir el cumplimiento, la demanda de los pueblos, porque somos mayorías, les tenemos que ganar. Anoche para canciones con la balica. Revista Asfalto Radio. Quería terminar contándoles una historia que me platicó el viejo Antonio. La cito de memoria y sin el reposo y el análisis pausado que da el escribirla. Y ocurrió en un enero, una madrugada de enero fría, 10 años antes de la toma de San Cristóbal y 22 años antes de que llegara yo aquí frente a ustedes. Me encontraba pues escuchando en la grabadorita una música y en algún momento, no sé cuándo, me di cuenta de que a mis espaldas estaba el viejo Antonio y sin que viniera al caso le bajé un poco el volumen porque sabía que iba a hablar él. Encendió un cigarro con doblador le decimos nosotros a la cubierta del maíz porque no había papel para fumar. Agarró tabaco del que yo fumo, se forjó un cigarrillo, lo prendió y empezó a platicar esta historia de los sueños buenos y malos. Y decía él que en el mundo había gente mala, muy mala, que era tan mala que su maldad salía hacia afuera y empezaba a caminar como fantasma. Que cuando la gente buena tenía un sueño malo, una pesadilla, no estaba soñando su sueño, sino que estaba soñando un sueño ajeno. Y en ese sentido decía, no hay por qué tener miedo a las pesadillas, porque lo que tenemos que entender es que no es nuestro sueño. Y precisamente era una pesadilla el mundo en el que estábamos entonces, donde como pueblos indios no éramos mirados ni tomados en cuenta, mucho menos escuchados, porque donde nosotros estábamos no llegaba nada, ni carreteras, ni comunicación, ni radio, ni televisión, ni nada.
Ahí podía alguien nacer, crecer, morirse y nadie iba a llevar la cuenta, ni saber ni siquiera cómo se llamaba. Bueno, decía él, esos sueños malos o esas pesadillas que vamos teniendo son ajenas, son de otro que dejó escapar su sueño y nosotros, como estamos dormidos, sin darnos cuenta, lo tomamos y lo metemos en nuestro sueño. Pero decía también que había sueños buenos. Algunos eran tan buenos que no los recordábamos hasta en el momento en que los empezábamos a hacer en la realidad. Y decía, por ejemplo, que había veces que soñábamos la libertad y que a la hora que soñáramos la libertad, soñábamos al otro y lo hablábamos y no había temor en nuestra palabra ni había temor en nuestro oído. Y en nuestro sueño podíamos estar al lado del que estaba diferente sin que hubiera problema y podíamos saber que cada uno y cada cual podía ser lo que es sin que hubiera enfrentamiento, sin que hubiera choque, sin que hubiera quien manda y quien obedece. Decía el viejo Antonio que ese sueño se llama libertad, que a veces nos damos cuenta que lo tuvimos y a veces no, que solo lo vamos a recordar otra vez cuando lo conquistemos en la lucha. Y decía también que hay sueño que es el sueño de la justicia, y uno soñaba en la justicia que el mundo era parejo, que era plano, que había luz en la mesa y que había alimento para la palabra, que la gente reía y cantaba y bailaba porque el mundo estaba cabal y no había arriba ni había abajo, y que ese sueño muy seguido lo olvidábamos, la gente que somos, la gente humilde y sencilla, y que no lo íbamos a recordar otra vez hasta que lo hubiéramos hecho realidad. Y decía el viejo Antonio también que hay veces que soñamos que somos mejores seres humanos, mejor hombre o mejor mujer, según cada quien o cada cual, y que en ese sueño uno sentía que no era perfecto, pero que era mejor que el minuto anterior, que el día anterior, que el año anterior. Sentía que era más completo porque era grande su escucha para el otro, porque era buena la palabra que le regalaba al otro, porque sabía que no estaba solo y que había otro que luchaba por él, en lo mismo, en el mismo lugar, en esa tierra que estaba siendo soñada en el sueño, pero existía como quiera fuera de él. Y decía el viejo Antonio que en ese sueño donde somos mejores era tan rica el color y la música que había, que a veces se hacía una música. Decía que en el sueño en el que somos mejores, cuando se escapaba de nuestras cabezas, de nuestro sueño y pasaba la vigilia, cuando estábamos despiertos, era una música. Y antes de irse me dijo, el sueño de ser mejores es, y muchas veces, como la música que estabas escuchando. Y se fue. Quienes me entendieron lo que estoy diciendo y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho. El son y el huapango fueron las dos hojas de la ventana por la que me asomé primero a lo que era la música y los musiqueros. Después se abrió una puerta, el rock. Buenas noches, compañeros, gracias. Nosotros somos los hombres de la noche, los otziles, los hombres murciélagos. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene.
Mostraron su rostro al mundo, en siglos fueron ignorados. Por ello sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades, en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos lo dijo don Oscar Chávez. Sí, fue subcomandante y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte y hoy a nosotros tampoco. Políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes nuestros presidentes fingen furia, democracia, en libre comercio reside. Que la lucha por Chiapas harán sus tierras tangibles. Los indígenas cosecharán un pueblo libre. Por la sangre de tu gente ven en señales y diles. Las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado. Historia con sus ciclos opresores ha fallado. Bien asimilado su concepto de control en plano. Técnicas políticas enajenado, no ha cambiado. Retoma sustancia, colonia el hombre blanco. Harto de la posición racial brutal, hermano. Coraje acumulado y es porque nos levantamos. Cansado de gritar y mi voz nos ha escuchado. No, es insoportable romper el sufrimiento, el silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas. Borrego idiotizado por superficiales pláticas. Somos el producto de su tonta indiferencia. Pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón. Camino en las montañas Paliacate absorbiendo el sudor. Boina de color, piel morena bajo el sol. Esperanza que amanece causa la misión. Esclavitud que se festeja al ritmo de las masas. Levanta tu tequila celebrando la falacia. Mi lucha no termina, tu lucha está terminada. Disfraces en la escena con sonrisas tus malas jugadas. No, señor, por favor, no venga con sus cuentos pues mi mente despertó. Estas voces del silencio provocan un gran estruendo. Cambio de contexto levantando el puño izquierdo. Orgullo que fluye cuando llevo el puño al cielo. Retomo los cimientos de la X en el texto. Boom, ha, desde el pueblo para el resto. Boom, ha, levantando el puño izquierdo. Levantando el puño izquierdo. Digan cuál independencia, digan cuál revolución. Si seguimos ajustados a un proyecto de nación que mientras más avanza más nos quita libertades. Nuestros derechos se esfuman, ¿dónde están las equidades? Campesinos piden tierras, no modificar la ley. Que viva Zapata, el acuerdo de San Andrés. Hay quien trabaja y no come, eso es lo que quieren ver. Gente rica y holgazana muere de tanto comer. Ni Salinas, ni Cedillo, ni Fox, ni López Obrador. Tampoco el imbécil de Felipe Calderón. Dan solución al problema, ese tema no lo entonan. Pero anuncian vive México, la selva lacandona. Comerciales por la tele para que el turismo crezca. Agrícolas extranjeros para que el indio padezca. Seremos guerrilleros narrando realidades como Lucio Cabañas, Marcos y Genaro Vázquez. Instituto del Habla para mi gente guerrera. Para la gente de Oventic, en los Aguascalientes, Caracoles y demás campamentos zapatistas. Que viva la guerrilla indígena. Seguimos en la lucha. Rap con sabor a México. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Bien, preguntamos, ¿quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? Bien. Revista Asfalto Radio. En este país fragmentado vivimos los indígenas, condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías. Nuestras venas aún siguen abiertas. Con nuestra sangre escribimos nuestra historia. Aún con nuestra sangre escribimos nuestra historia. Mi piel morena lleva cicatrices. A la grandeza de mi pueblo le quisieron arrancar sus raíces. Nos maldijeron con la malinche para volvernos esclavos de sus fucking business. El TLC es nuestro quiste, nuestro gobierno un mal chiste de humor gringo. Estúpido, estúpido, estúpido capitalismo que solo los ingenuos agrada, mientras su sangre se degrada al comerse la farsa de ideas prefabricadas que les hacen olvidar a su raza para comprar las fantasías de las pantallas que se imponen, para que su mierda compres, para que tu economía se desplome y
la suya se desborde. Para que valores más un Disneyland que Tenochtitlan y tu penacho lo cambies por una gorra Adidas. El American World Street Life no es la única salida. ¿El qué? El pinche sueño americano, la pinche europea ideología. No vales más por ser más consumista. Desde hace siglos nos roban nuestras materias primas. Y lo más indigno es que a veces nosotros mismos despreciamos al indígena. Vete en un espejo, no importa que no sea morena tu piel. El bronce se lleva en la sangre solo por ser un hijo de América Latina, un continente que resucita cuando su sangre grita. Indígena, ando por la calle vestido de piel morena. Indígena, es lo que corre por mis venas. Ando por la calle vestido de piel morena. Ilusos